Los periodistas. Doctor Don Fidencio Aguilar Víquez, bienvenido, Manuel. como siempre, un placer. Mucho gusto y Ya muchas gracias. estoy viéndote ya en el portal de iConsulta desde hace un par de semanas. Sí, ¿O más una o semana? menos. Una semana. Una semana. Un par. Reanudaste tus colaboraciones. Y el propósito es ese, ¿no? El propósito es mantener allí, ¿no? Aquí, desde luego. Que No, es un yo espacio relevante, te lo pregunto ¿no? al aire porque digo si puedo tomar tu colaboración y subirla en el portal de nosotros. Sí, sin ningún ¿O es problema. exclusiva de Sin Rodolfo ningún Ruiz? problema. Desde luego es un espacio propicio, él así lo toma, pero tampoco hay... Esto de las redes es Sí, muy hoy dinámico, día esto es muy ¿no? dinámico, así es. Entonces, de hecho, la página de eConsulta pues está en Facebook también, Sí, tiene sí. Twitter y está Sí, incorporado. la cosa en es que todo se mezcla, ¿no? No hay ningún inconveniente, Finalmente. ¿no? Muy bien. Pues ¿traes tema? Estoy ahora, diríamos, como que analizando dentro de un proyecto un poco amplio y pretendo que sea ambicioso. Me encargaron un curso ahora en la universidad sobre el hombre y la historia. Entonces, yo espero que sea un curso de filosofía de la historia, porque el tema de la filosofía de la historia no es, diríamos, el tema de los historiadores que solo están viendo el pasado. El tema de la filosofía de la historia también es un tema de ver todo el tiempo, pasado, presente, futuro, en cómo se engarzan en la dinámica humana. Ese es el propósito de analizar, estudiar y hacer una investigación y publicación, desde luego, ¿no? Ese es un poquito el perfil y creo que será un buen proyecto. No es solo un proyecto, yo esto lo he trabajado desde hace, pues que serán unos 15 o 20 años, que el tema de la filosofía de la historia, tal y como se plantea, es por qué los seres humanos vivimos en el tiempo, qué es el tiempo, qué esperamos del tiempo, cuáles son los límites del tiempo. Y por eso el tema del tiempo se vuelve un tema relevante para esta investigación, que va más allá, insisto, de la labor de los historiadores, cuyo enfoque está más bien orientado al pasado, a los documentos, A registrar los hechos, ¿no? Así es, y analizarlos y ver qué es lo que pasó. La idea, desde luego, sin menospreciar estas investigaciones, es el tiempo que nos puede ofrecer. Sí. Oye, así como se habla, o lo dices tú, de la filosofía de la historia, ¿podría uno pensar en la filosofía de otras disciplinas humanistas, como el derecho? También hay filosofía, ¿Hay filosofía del derecho? De hecho, el derecho surgió como filosofía. Ah, sí. ¿Sí? Diríamos que después de que surge la primera acepción de la política, que es, en vez de agarrarnos a garrotazos, nos vamos a sentar y vamos a resolver los problemas. Esta es la primera noción. Pero de eso se política. plantea como el origen como una de la premisa política. filosófica. Sí, porque es un argumento racional para decir, cuando no resolvemos las cosas a balazos o a garrotazos o por la ley de la selva, nos sentamos. O sea, el sentarse ya es un precedente antropológico filosófico. La silla tiene un sentido de humanización. ¿Para qué nos sentamos? Para hablar, para platicar, para resolver, para discutir. Entonces, ese primer acto, trasladado a la filosofía del derecho, por ejemplo, primero nace como logos, dialogar, ¿no? Dialogamos. Luego, eso que dialogamos, ¿cómo lo traducimos en algo que nos vincule, que nos haga obligatorio lo que aquí se dice? A través de reglas. Reglas que ¿no? son el derecho. Entonces, es el segundo modo. ¿Cómo garantizamos que tu palabra y mi palabra se comprometan? A través de una ley que vamos a denominar derecho positivo. Es decir, que no se quede en la palabra y en la buena intención, que nos sea obligatorio a ambos. Y entonces, digamos,
la filosofía brota primero como política y luego como derecho. Es la filosofía del derecho. ¿Por qué es necesario que nos obliguemos? Aunque haya diferentes corrientes en el derecho, derecho romano, por ejemplo, que es el que adoptamos nosotros, los países latinos, Ajá. y el derecho anglosajón, ¿no? Que es Sin diferente. embargo, tienen la raíz común. Tienen una raíz Y el derecho de los países orientales, que los también musulmanes, que es otra otro, cosa también sí. diferente, ¿no? Es, Los en asiáticos. cierto sentido es muy pragmático. Nosotros somos formalistas en el derecho. Aquellos son pragmáticos. Por poner un ejemplo, la filosofía del derecho, ¿cómo reformó, cómo trató o cómo lo interpretó aquella sentencia bíblica del judaísmo, ojo por ojo, diente por diente, que sería pragmático? ¿Sí? Hacerlo del sentido común o de ser aceptado comúnmente por todos, se pasó a un juicio, se pasó a la demostración de las pruebas, se pasó al aportar un proceso, ¿no? quién tiene razón, y no todo descansar en el juicio del rey o del sacerdote o del personaje que dijera si este mató, mátalo, si este robó, córtale la mano. O sea, el ojo por ojo, el diente por diente, ¿no? Sí, aquí hay una matización porque... que ese es el derecho de los narcos ahorita, por ejemplo. Sí, claro, por ejemplo. ¿verdad? Me la hiciste, me la pagas, Así ¿no? es. En el caso del derecho romano y después el derecho occidental hasta nuestros días, esto que mencionas ha tenido una introducción relevante, que es, para evitar que el derecho se vuelva venganza, Ay, ¿no? sí, claro. Para evitar que el derecho se vuelva venganza es necesario un tercero, Sí. porque siempre entre las partes, la razón está dividida. No, Hay todo un tratado sobre la venganza, doctor. no, y además con graves Con consecuencias. graves consecuencias. Las graves consecuencias justamente es que pudiera establecerse un castigo desproporcionado, y eso también es injusto. De tal manera que para que no haya esa injusticia y la justicia se respete, porque el propósito del derecho es resguardar la justicia o restablecerla si ha sido vulnerada, ¿no? Se necesita este tercero que garantice que la justicia no va a ser derramada, por decirlo de alguna forma. Y cuando hay un castigo desproporcionado, por ejemplo, también hay injusticia. La venganza tiende naturalmente, porque hay partes, las partes están divididas y nunca la parte derrotada, por ejemplo, va a aceptar que el otro tiene razón y viceversa. De tal manera que en esa división de la razón, la garantía de que la razón permanezca como una es un tercero, que en este caso es el juez. El juez por eso tiene que ser imparcial, tiene que ser probo, tiene que garantizar que la venganza no va a mellar la justicia y el sentido de la justicia, ¿no? De tal manera que ese juez juzga, pero al mismo tiempo no juzga subjetivamente. Por eso hay una ley. Entonces, entre la universalidad de la ley y el que juzga, hay un aterrizaje del principio del derecho para el caso concreto, para el caso específico, ¿no? De tal manera que el juez es esta instancia en que lo general se eslabona con el caso particular, y entonces se reducen los riesgos para que la venganza, ¿no?, melle la justicia y entonces se vuelva un mero deseo de venganza, que es lo que había en el caso del ojo por ojo, ¿no? Entonces, esto sí es una aportación de la tradición greco-latina, quizá más latina, y que llega a nuestros días. Y yo siento que lo único, a mi modo de ver, que vuelve a vulnerar todo esto, quizás sea el exceso positivista. Es decir,
que, ¿No es la corrupción? bueno, lo que pasa es que la corrupción es posible cuando hay instrumentos inadecuados. La corrupción es como el agua, se filtra donde hay fisuras. Los abogados ¿no? decían, echa la ley, echa la trampa. Que me supongo que se refieren a esto, ¿no? Un abogado que busca los recovecos, ¿no? Para que allí encuentre, ¿no? cómo aprovecharse, ¿no? Jalar agua para su molino, ¿no? Pero el juez, justamente por eso, ¿no? Entre la imperfección de la ley, por ser universal, cuando la aplica, entonces establece un dique. Por eso es importante la actitud y la responsabilidad del juez, ¿no? Claro, cuando el juez se corrompe, se corrompe todo, porque el que debería garantizar la justicia no lo está haciendo de entrada. Eso es gravísimo, ¿no? ¿Y esto ligado a la filosofía de la historia? Podríamos decir que entonces en el marco temporal, ¿no? Todas las realizaciones humanas que denominamos civilización y cultura, ¿no? Tienen una limitación. Primero, se encarnan en el tiempo, son posibles en el tiempo, ¿no? A través de una especie como de progresividad, porque hay una progresividad, Claro. hay una evolución. Del derecho romano al derecho positivo contemporáneo hay una larga evolución y además en muchos sentidos muy Pasando rica. por el derecho napoleónico. El derecho napoleónico, del derecho anglosajón, que también aporta, sobre todo en los terrenos del derechos sociales y del derecho social como tal, es decir, la función social del derecho, ¿no? De equilibrar, ¿no? Una sociedad para que los individuos, a diferencia de nuestra tradición, que es más bien individualista, tengan una connotación de igualdad. Bien común, por decirlo de alguna forma, ¿no? De igualdad, de equidad, ¿no? Sí. De corresponsabilidad. Sí, la Cámara de los ¿no? Lores y los Así comunes, es, ¿no? Así es, ¿no? Creo que allí está perfectamente establecido que el derecho tiene un sentido social común, ¿no? Que es una responsabilidad de todos, ¿no? Cuando se aísla y brota un individualismo, como a veces es nuestro caso, excesivamente de las garantías individuales, y no porque esté mal, desde luego, está bien. El problema es como que aislarnos solamente en el extremo del garantismo y no en la cuestión de vinculación social, el derecho social, por ejemplo, Claro. que eso nos ayudaría mucho, Claro. ¿no? Pero bueno, hay una evolución y la filosofía de la historia lo que valora es, incluso hasta al grado de establecer una ley de progresividad. En la historia hay progresividades en todos los campos, en la misma civilización y en la misma cultura. ¿Y retrocesos? Y retrocesos También los hay. ¿sí? Cuando se deshumanizan, ¿no? Estos logros humanos, justamente Cuando gana terreno la venganza por encima del cuando derecho. gana terreno la venganza, o cuando se confunde la humanización. También dicen que no hay nada más parecido a una moneda verdadera que una moneda falsa. ¿Y esto qué quiere decir en el ámbito? Que también a veces ciertos planteamientos que parecen humanistas o que parecen de crecimiento humano, minan por dentro y deshumanizan por dentro. El exceso de racionalismo, por ejemplo, desde el siglo XVIII a la fecha, que marca en el ámbito de la filosofía el colapso de la razón, es una muestra de ello. La razón que se endiosa, la razón que se vuelve totalitaria, solo sirve de instrumento para el poder. Los avances en la ciencia, en la técnica, hoy podríamos decir, si bien ya no son exclusividad de los poderosos usan estos instrumentos para consolidar su imperio. Entonces, eso en términos de humanidad y de humanización, Sí. Ahora, también deshumanizan. El mundo está deshumanizado Claro. en buena parte por eso. de las primeras
definiciones o de las primeras frases que nos acuñan cuando somos jóvenes, está esto de que el hombre es el único ser sobre la tierra que se tropieza 2 veces con la misma piedra, sobre todo cuando no reflexiona por qué se tropezó la primera vez. Y esto te lleva a la historia de los pueblos, la historia de la familia, la historia personal, la historia de la ciudad, etcétera. Esta parte que para entender lo que está pasando hoy tienes que justificarla con el análisis de lo que sucedió, del pasado. Y esto no significa que lo que esté mal lo desprecies y lo que esté bien lo alabes. Es la historia es de todo lo bueno y lo malo, lo que claro, se hizo, lo que no se hizo, lo que se dejó de hacer, ¿no? Pero de ahí pasarlo a los tiempos modernos, en este momento la filosofía de la historia, ¿qué nos aportaría para resolver los problemas del mañana? En el sentido de que tal pareciera que así como hay una progresividad, que dices tú, y también un retroceso, pareciera que el siglo XXI, salpicado de la más alta tecnología pocas veces imaginada por el hombre, sobre todo en el siglo XIX no se imaginaban lo que hoy estamos viendo. En el siglo XX, la segunda mitad puede ser que nos aproximáramos algo, ¿no?, a lo que hoy estamos viendo, y lo que está por venir no tenemos ni idea, ¿no? ¿Cómo nos ayudaría en el proceso de la vida cotidiana la filosofía de la historia o la filosofía del derecho? Yo siento que hay 2 grandes aportaciones de la filosofía de la historia. Una, que me parece relevantísima, es que nos ayuda a ubicar el sentido del poder, por ejemplo. ¡Ah, caray! Sí. Una de las conclusiones de ubicarlo, dimensionarlo. Sí, claro. La historia es el camino del nacimiento, desarrollo y ocaso de los imperios. Si analizamos prácticamente los 25 siglos de historia civilizada, desde las grandes civilizaciones de la antigüedad hasta nuestros días, siglo XXI, prácticamente estamos hablando de la historia de los imperios, de su origen, su desarrollo y su decadencia. Y su desaparición. ¿No? Roma, que fue uno de los grandes imperios, hoy no existe. El imperio austrohúngaro, el imperio español ligado con Alemania, Habsburgo, ¿no?, con Habsburgo, con las 2 Sicilias, etcétera, donde el sol no se ponía nunca. El imperio mongol, otro, sí, ¿no? Pero ahí ya muestra como que el declive, en el caso de España, por ejemplo, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? O sea, España surge como una potencia moderna, ¿no?, curiosamente, y religiosa, en el declive. Y religiosa, por supuesto, porque tenía una connotación religiosa, una justificación y legitimación religiosa. Y se sentía elegida para desempeñar una misión. Ahora, si lo vemos 5 siglos después, decimos, ¿cómo surge como gran potencia y sin embargo en el declive de esa tradición? Porque era el declive. Esa paradoja que también se ve en la historia, ¿no?, es la historia de un imperio que tuvo un apogeo, tuvo un cenit y un declive. Ese imperio no existe hoy. Volverá a existir. Más que como cultura. Como civilización ha fenecido, como cultura permanece. Tan es así que el derecho romano, claro, sigue incidiendo en el derecho contemporáneo, ¿no? Esa es una, diríamos que nos ayuda a entender el sentido del poder, pero también nos ayuda a entender el sentido de la esperanza. ¿Qué esperamos? ¿Qué podemos construir? ¿Qué debemos construir ya en un sentido ético? Aquí entraría la parte ética, ¿no? Pero la filosofía de la historia como que abre las puertas para una filosofía política, para una filosofía del derecho y para una ética.
La filosofía de la historia en ese sentido es como un carril o un riel sobre el cual se van estableciendo ¿Qué es estas lo otras que- disciplinas. ¿Qué es lo que anima, de dónde surge la inspiración en una institución seria como lo es Universidad Popular para dedicarle un espacio a la investigación sobre este tema? Yo creo que Cuando en las universidades de pensamiento occidental hoy día se privilegian temas economicistas y tecnológicos. lo que pasa es que la dinámica... ¿O no te parece? Sí, pero es parte de la dinámica de gran movilidad que hay ahora. Entonces, lo que yo siento que ha empujado a las instituciones universitarias y de investigación, más bien a montarse sobre lo inmediato, porque hay que resolver lo inmediato, también es cierto eso. Exacto. Sin embargo, me parece que tenemos que hacer segmentos de mediano y de largo alcance, que no solo abarque lo inmediato, ¿no? Te estoy hablando prácticamente de una época, si la pensamos en profundidad, tendríamos que pensarla en 5 siglos. En 5 siglos, claro, un inmediatista diría, en 5 siglos no sabemos si vamos a estar En aquí. 5 siglos, ¿no? diría Adam Smith, todos vamos a estar muertos, ¿no? O sea, No, eso a nivel Keynes, individual. ¿quién fue el que dijo? Sí, al final todos vamos a estar muertos. O sea, Creo que Smith fue el que creo que planteó fue Smith, ¿verdad? el asunto. Lo que quiero decir es que eso solo se valora a largo alcance. Desde luego, tenemos un compromiso con las generaciones que nos van a suceder. Es un compromiso ético, es un compromiso social. híjole, doctor, ¿no? pero para entrar en eso habría que sensibilizar a toda la sociedad de la ética y de la responsabilidad, la coherencia que deben tener en sus actos para con las futuras Por ejemplo, generaciones. el tema de los recursos naturales tiene que ser en un sentido social. Los recursos naturales no son nuestros en sentido estricto. Nosotros, Pero en los últimos 3 siglos han sido de la industrialización, de los explotadores de esos recursos, sí, ¿no? El petrolero, está el problema de las mafias, las ¿no? minas, los diamantes de sangre, qué sé yo, ¿no? Digamos que está ese problema y siempre va a estar, ¿no? El tema del mal es otro de los temas de la filosofía de la historia. O sea, ¿esto sería la venganza de la naturaleza? Yo creo que ¿O es muy atrevido decir es de la venganza? condición humana. El mal siempre va a estar allí, pero hay que prestarle atención. El gran problema que hemos tenido en la modernidad y luego en la posmodernidad es no reconocer el mal, pensando que el mal es o una deficiencia o incluso hasta una suerte de espacios liberadores, ¿no? Y yo siento que no, el mal hay que tomarlo con seriedad, porque es algo real y afecta las vidas reales. Pero también es cierto que, y la filosofía de la historia como que lo vislumbra, hay deseos de cierta bondad en los seres humanos. Deseamos, por ejemplo, ¿no?, cuando amamos, ¿no?, por eso es importante el sentido ético, que los demás, que las personas que queremos y que conviven con nosotros, tengan un espacio digno, tengan un ambiente digno. Y nos comprometemos con eso, cuando menos en el deseo. Eso es positivo. Pero también sabemos que la condición humana realmente nos lastima desde dentro. Claro, ¿no? claro. Decimos que cuando hay poder, inmediatamente como que hay una tendencia al autoritarismo. Cuando hay recursos, hay como que un deseo de someter a los demás, o de aprovecharnos de los demás, o de tanta circunstancia que justamente para eso brota una filosofía política que nos esté recordando el sentido del poder, o una filosofía de la historia que esté constantemente recordando que la historia ha mostrado la decadencia de los imperios, ¿no?, y que todo imperio fenece, como todo ser humano, ¿no? Esta condición de la mortalidad de los seres humanos también anima la reflexión filosófica para decir, si somos seres mortales, si somos seres finitos, que en 500 años ya no vamos a estar aquí, entonces... Bastante menos.
¿no? En 100 años, ¿no? 100 años ya es una vida dificultosa, ¿no? ¿Qué es lo que podemos, lo mejor de nosotros mismos que podemos trasladar a las generaciones que vengan? Pues tal vez el bien cultural, la tradición. Sí, yo creo que en términos de conocimiento, La identidad, de humanismo, de desarrollo social, ¿no? En términos de filosofía, arte, cultura y los recursos que podamos rescatar, porque también es dramático la gran devastación de recursos naturales, el tema del agua. Es un tema que no lo estamos viendo en su justa dimensión, pero que ya está allí latente. Cuando esté estallando no sabemos qué vamos a hacer. El tema de las deforestaciones que ha devastado casi países enteros, ¿no? Brasil, que era una gran selva, Sí. hoy se ha visto desertificado. Las fotografías de satélite, ¿no? Se ve como la selva amazónica sí, ha ido está atacada, desertificada, sí. ¿no? O los polos y el descongelamiento, ¿no? Sí. Que servía de equilibrio, hoy lo Sí, estamos ahora viendo. el inicio del invierno en Europa fue caluroso, no fue... Imagínate, ¿no? Claro. O los climas extremáticos, que son síntomas, pero las causas están allí. Y se saben. ¿no? Muy bien, Yo creo qué que eso interesante. es relevante. ¿Cuándo terminarás el estudio? Bueno, te digo que ya hay algunos apuntes allí. Yo espero es un curso de un cuatrimestre, ¿no? Ya. Cursos semanales para esta maestría en estudios históricos, justamente, es una materia, un curso, pero yo espero que de ahí salgan pues estas reflexiones ya a manera de apuntes y posteriormente a ¿Alguna manera publicación? de alguna publicación. Enhorabuena. Doctor, nos vemos Pues, la semana próxima. Nos vemos la siguiente vez. Muchas gracias. A filosofar. A filosofar. Que también es un oficio. Qué buena ¿no? falta nos hace. Muy bien. Los periodistas.